Hola Guillermo, buen día, no te preocupes. Yo tengo las 8, cambio, son las 8:05, podemos comenzar. Vamos Ya a estamos comenzar. grabando, de hecho. Ya. Fernando, ¿vamos? Vamos, demos un minuto. A ver. Vamos. Cuando ustedes quieran. Empezamos entonces. Bueno, muy buenos días a todas y a todos de Arica, Punta Arenas. Un gusto nuevamente tenerlos acá. Esta es, ya estamos entrando en la tierra final de este taller. Tenemos sesiones todos los días esta semana. Y en la próxima semana hay 2 sesiones el día lunes y ahí terminamos. En la sesión de hoy día vamos a tener, como ustedes pueden ver, a Fernando Atria, que es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Tiene un doctorado en Derecho, o es Filosofía del Derecho, Fernando, Filosofía del Derecho, Derecho en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y es un destacadísimo y conocido intelectual chileno y desde hace un tiempo también activo miembro de la política chilena. Entonces con él vamos a tener el formato que hemos tenido hasta ahora, es decir, una hora básicamente de exposición, y las preguntas las iremos acumulando aquí en el chat que ustedes tienen, y se las vamos a hacer al final a Fernando y conversaremos con él entonces durante aproximadamente 30 minutos. Así que muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación y te dejamos la pantalla. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Debo decir que, a diferencia de lo que entiendo que ustedes han usado en las sesiones anteriores, yo no tengo un PowerPoint, yo vengo a conversar con ustedes nomás. Sobre el tema sobre el cual me pidieron conversar, ¿no? Que es jurisdicción constitucional y quórums supramayoritarios. Yo creo que para hablar sobre quórums supramayoritarios y jurisdicción constitucional, preferiría ponerlo en ese orden, es importante ubicar el problema de los quórums supramayoritarios dentro de una visión más amplia. Entonces voy a hablar algo sobre esa visión más amplia. Porque el problema de los quórums supramayoritarios, o sea, los quórums mayoritarios son un problema que debe discutirse contra el trasfondo del quórum ordinario. O sea, ¿qué razón hay para desviarse del quórum ordinario? Y la cuestión del quórum ordinario necesitamos discutirla entonces para saber cuán importante es. En la medida en que sea poco importante, los argumentos que requeriremos para quórums supramayoritarios o contramayoritarios serán menos significativos si los quórums ordinarios, si la regla de mayoría, para ponerlo derechamente, es muy importante, entonces las razones que requeriremos para justificar los quórums contramayoritarios tendrán que ser especialmente importantes. Entonces es necesario partir desde la regla de mayoría, pero para hablar de la regla de mayoría, y partir de la regla de mayoría, supone discutir la relación que hay entre la regla de mayoría y el principio democrático. Y entonces me voy a permitir aprovechando que tenemos esta hora para hacer la explicación y después media para poder conversar, me gustaría partir por el principio en relación con la Constitución, el principio democrático y la regla de mayoría. Y de ahí después ir avanzando hacia el problema general de los quórums contramayoritarios y después, al final, sobre el tribunal, la jurisdicción constitucional como un mecanismo de protección. Supongo que ese es el espíritu del título de esta sesión, como un mecanismo posible de protección de esos quórums contramayoritarios. Y esto es importante plantearlo así, porque una de las cosas que llama la atención cuando uno desde hoy mira para atrás los últimos 30 años de reflexión constitucional, y por reflexión constitucional me refiero a la reflexión constitucional, por así decirlo, formal, en el sentido de la reflexión constitucional hecha por quienes se dedican a reflexionar sobre el derecho constitucional, es decir, por la academia constitucional, por los profesores de derecho constitucional. Si uno mira la literatura de derecho constitucional de los últimos 30 años, se encuentra, sobre todo mirado ahora,
con que ofrece bien poca guía para lo que viene. Y ofrece bien poca guía porque ha sido una reflexión que en general se ha desentendido de esta pregunta, de la pregunta de cómo las instituciones que tenemos se vinculan o no se vinculan al principio democrático. Quiero poner solamente un par de ejemplos para mostrar esto, el hecho de que esta reflexión constitucional se dedica a comentar o a desarrollar interpretaciones jurídicas de la Constitución, como si la Constitución fuera nada más que un texto jurídico, sin desentendiéndose de la pregunta que a mi juicio es fundamental, de cómo las instituciones configuradas por la Constitución se relacionan con el principio democrático. Mis dos ejemplos son, primero, el de la reforma constitucional de 2005. La reforma constitucional de 2005 se presentó como la superación del problema constitucional. Algunos, incluso el propio expresidente Lagos, la presentó como si fuera una nueva constitución. Pero ya sabemos ahora que no fue una nueva constitución, y sabemos también que a pesar de todos los avances que ella significó, que no fueron pocos, porque no quiero yo decir que no fue un avance, ciertamente no podía ser vista como una nueva constitución. ¿Por qué? Porque mantenía lo que yo he llamado las trampas constitucionales o los cerrojos que todavía afectaban la distribución del poder político. Pero si uno lo piensa, el hecho de que de haber cometido este error es indiciario de una incapacidad o muestra una incapacidad anterior, ¿no? Porque uno habría esperado que la reflexión constitucional tuviera debidamente identificadas esos cerrojos constitucionales, de modo tal que pudiera pronunciarse respecto de si la reforma constitucional de 2005 los había eliminado exitosamente. Pero no fue así, ¿no? Y de hecho uno, de nuevo, visto desde hoy día, uno recuerda connotados profesores de Derecho Constitucional, y no me refiero, por supuesto, a profesores de Derecho Constitucional que defendieran la Constitución de 1980, porque eso no sería raro, pero uno se encuentra con connotados profesores de Derecho Constitucional, que uno podría llamar en algún sentido político, pero vago, pero políticamente claro, progresistas, que celebraban como una superación del problema constitucional la reforma constitucional de 2005. ¿Qué muestra eso? Muestra falta de conciencia. Falta de conciencia sobre cuáles eran los cerrojos que afectaban, que estaban en la Constitución y cómo ellos se superaban. El segundo ejemplo tiene más que ver con lo que vamos a estar conversando después, es el Tribunal Constitucional. Cualquiera que conozca la discusión constitucional en otros países sabe que entre los temas característicos de discusión sobre la Constitución está el tema de la legitimación o legitimidad de la jurisdicción constitucional. En Estados Unidos del Judicial Review, etc. Eso es un tema que está presente siempre. Ojo, no estoy diciendo con esto que haya un consenso en el mundo en contra de esa legitimidad. No, no estoy diciendo eso. Aunque yo creo que eso está cambiando. De hecho, la situación es la contraria. Hay en general, aunque como les digo, yo creo que esa situación está cambiando y podremos después conversar sobre eso. Hay en general una mirada favorable hacia la jurisdicción constitucional. Pero el tema es discutido. Y esto tiene consecuencias jurídicas y políticas, sobre todo, muy importantes, porque el órgano que detenta esa jurisdicción se sabe detentando una competencia, un poder que es discutido, que es problemático. Y como se sabe detentando un poder problemático, entonces actúa con cierta prudencia. Con la prudencia que corresponde a quien se sabe ocupando una situación que, aunque es aceptada, es discutida. En Chile nunca hubo discusión sobre la justificación de la jurisdicción constitucional. Nunca fue discutido seriamente, nunca fue puesto en cuestión. Es decir, nunca fue puesto en cuestión hasta el momento en que la propia conducta del Tribunal Constitucional llegó a ser tan extraordinariamente laxa con sus propias limitaciones. Estoy pensando en las decisiones del Tribunal Constitucional de los últimos, no sé, 4 o 5 años, en particular durante la presidencia del ministro Iván Aróstica, que la reacción en contra del Tribunal Constitucional o la crítica al Tribunal Constitucional surgió, pero no surgió desde la academia.
la academia llegó, cuando ha llegado, en un segundo momento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un tema que todo constitucionalista sabe que es problemático, por lo menos que es problemático en cualquier otra parte del mundo, no fue nunca discutido? Y no fue nunca discutido en ese país que se caracteriza, bien o mal, porque su transición se hizo bajo la constitución de la dictadura, que tiene una constitución cuyo contenido es marcadamente neoliberal, y que tenía hasta 2005 un tribunal constitucional con una integración extraordinariamente, por así decirlo, heterodoxa, ¿no? Dos de los miembros del Tribunal Constitucional eran designados por el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaban sentados los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, hasta el 2005. En ese país, la reflexión constitucional nunca consideró apropiado hacer lo que es habitual en el resto del mundo, ¿no? Preguntarse por la legitimidad de la justicia constitucional. Entonces hay algo bien extraño con la reflexión constitucional chilena, lo cual nos deja, por supuesto, al inicio del proceso constituyente, en una situación un poco incómoda, por cierto, porque uno esperaría que la reflexión constitucional fuera nada menos que la reflexión sobre las formas institucionales a través de las cuales se realiza el principio democrático. Vamos a ver en un minuto más la relación entre la Constitución y el principio democrático. Porque esa cuestión, cuáles son las formas institucionales conforme a las cuales se realiza el principio democrático, no tiene nada de obvio, ¿no? No hay una cuestión que sea clara y fácil de transitar de una a otra. Hay distintas formas institucionales, hay distintas maneras de concebir el contenido del principio democrático. Y lo que nosotros vemos es una reflexión constitucional que nunca se ha tomado seriamente este trabajo. Ese es el contexto en el cual discutimos, ese es el contexto en el cual conversamos. Y claro, cuando uno va a la producción de los constitucionalistas, hasta que empezamos a hablar del proceso constituyente, por supuesto, esta dimensión, en general, es una dimensión que no aparece. Y entonces la pregunta, que yo creo que es la pregunta central, y claro, ahora en el proceso constituyente va a ser sin duda la pregunta central, es decir, ¿cuál es el contenido del principio democrático? ¿Y qué instituciones son conducentes a su realización? ¿Y qué instituciones son limitaciones, justificadas o no, pero limitaciones del principio democrático? Es una pregunta que nunca se ha planteado con seriedad. Y eso es entonces lo que a mí me gustaría empezar a hacer en lo que sigue. Yo les dije que íbamos en un minuto más a hablar algo sobre de la relación entre la Constitución y el principio democrático. Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la Constitución? Y esta es una pregunta importante cuya respuesta no es nada de obvia, porque es habitual, sobre todo era habitual antes de que se iniciara el proceso constituyente, o antes de que la discusión constituyente haya llegado al punto en que estamos hoy día. Era habitual escuchar, especialmente de profesores de Derecho Constitucional, la idea o la tesis de que el sentido de la Constitución es limitar el poder. Yo creo que esa es una explicación manifiestamente incorrecta del sentido de una Constitución. Ojo, pero manifiestamente incorrecta. Por supuesto, no porque el poder no requiera ser limitado. Eso es algo que podemos dar por obvio. El poder requiere ser limitado. Es manifiestamente incorrecta porque ignora que la limitación del poder no puede sino ser pensada como un segundo problema, no como el primer problema. El primer problema es la constitución de un poder político. De hecho, la idea moderna de constitución fluye directamente de la idea también moderna de que lo político no es natural. Lo político es artificial. El poder político se constituye. Y como se constituye, necesita ser constituido. Y necesita ser constituido mediante una o varias decisiones. Y a esas decisiones le llamamos constitución. Entonces, la constitución es un conjunto de decisiones fundamentales sobre la constitución, la organización, la disposición del poder político.
Cuando uno piensa a la Constitución como un conjunto de límites, asume que el poder político, como un conjunto de límites al poder político, cuando uno piensa que esa es la función principal y primera de una Constitución, entonces asume que el poder político existe antes de la Constitución y que no es función de la Constitución constituirlo. Yo creo que esa es una comprensión manifiestamente insostenible, porque es una comprensión premoderna, es anterior a la Revolución Francesa. Es la idea de que el poder político o el orden político está indefectiblemente dado por la tradición o por la divinidad, es decir, de algún modo no político. Una vez que uno corrige este sesgo, y entonces parte por donde debe comenzar, la Constitución lo primero que es un conjunto de decisiones sobre la organización del poder político. Entonces después podrá acomodar la cuestión de las limitaciones. Parte de lo que significa organizar y constituir el poder político es especificar las funciones, los límites, los mecanismos de control, etcétera, del poder político. Y noten ustedes, el problema que hoy día tenemos, el problema que ha llevado a la apertura del proceso constituyente, no tiene que ver con los límites. No tiene que ver con que la Constitución ha mostrado que sus límites al poder son demasiado laxos. No, el problema tiene que ver con la forma en que la Constitución constituye la política y la manera en que la Constitución limita o hace imposible a la política actuar. Entonces tiene que ver con lo que yo llamaría el primer problema, pero con lo que para quienes piensan que la función de la Constitución es limitar el poder, es un problema invisible, porque ellos ponen como primer problema el segundo problema y entonces se saltan el primero. Entonces, la Constitución es un conjunto de decisiones sobre la configuración del poder político. Y ese conjunto de decisiones responde a ciertas lógicas o principios. Por ejemplo, diría yo, una de las cuestiones fundamentales que una Constitución decide es el carácter de esa política. ¿Cómo se funda esa política? Hoy día entendemos que toda constitución se funda en el principio democrático. Pero es importante notar que no tiene por qué ser así. Hubo alternativas al principio democrático. Durante el siglo XIX, por ejemplo, en distintos países europeos hubo constituciones que afirmaban un principio distinto del principio democrático, que era el principio monárquico. Entonces, esa es una decisión fundamental. La Constitución se funda en el principio democrático. Que se funde en el principio democrático quiere decir que el poder tiene un fundamento y una organización adecuada para el principio democrático. Esta distinción esta comprensión de la Constitución como un conjunto de decisiones que configuran la política, el poder político, tiene una consecuencia que yo creo que es útil para la discusión. Nos permite distinguir en lo que los abogados llaman el texto constitucional, aquello, o por así decirlo, dos categorías. La categoría de las decisiones que contienen la Constitución, contienen la decisión fundamental sobre la forma de lo político, sobre la configuración de lo político, y otras decisiones que están en el texto constitucional y que por lo tanto formalmente cuentan como parte de la Constitución, pero que no forman parte del conjunto de decisiones fundamentales sobre la configuración del poder político. Por ejemplo, hoy día lo que los abogados llaman el texto constitucional contiene una regla que especifica cuántos años de ejercicio profesional debe tener una persona para poder ser elegible como fiscal regional. Eso evidentemente es una regla hoy en el sentido jurídico constitucional. Si quisiera cambiarse, para cambiar el requisito para ser fiscal regional, se requiere lo que los abogados llaman una reforma constitucional. Pero supongo yo que es a todas luces evidente que la decisión de cuántos años se necesita, si son 4, si son 5, si son 3, para ser fiscal regional, no puede ser caracterizada como una decisión fundamental sobre la configuración del poder en Chile. Por consiguiente, tenemos que decir que aunque esa regla está en el texto constitucional, no es parte de la Constitución.
entendida la Constitución como el conjunto de decisiones fundamentales sobre la configuración del poder político. A esas decisiones las llamaremos leyes constitucionales. Son leyes porque por su contenido es un tema, es una cuestión de ley. Pero son constitucionales en el sentido jurídico formal. Están en el texto constitucional y para modificarlas es necesario dictar lo que se conoce como una reforma constitucional, sujetarse al proceso de reforma constitucional. Esto es bien importante porque después vamos a discutir cuál es la razón por la cual se justifica que haya quórums contramayoritarios tratándose de la reforma constitucional. Y ese tema debe ser completamente, a mi juicio, separado de la pregunta de si se justifica que haya quórums contramayoritarios para la aprobación de la ley. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría detenerme un minuto en el contenido del principio democrático y su relación con la regla de mayoría. Porque aquí yo creo que uno debería tratar de mantenerse lejos de dos respuestas a esta pregunta que son demasiado rápidas. Una es que el principio democrático se reduce a la regla de mayoría. Es decir, que la regla de mayoría es la idea democrática. Y eso creo yo que es insostenible porque la regla de mayoría, después de todo, es una regla de decisión institucional. Y el principio democrático es mucho más que eso. Es una forma de justificación del poder y de legitimación del poder. Por lo tanto, el principio democrático incluye la regla de mayoría, como lo quiero explicar en un minuto más, pero no se reduce a ella. Pero por otro lado, la otra idea que hoy por hoy nos resulta relativamente natural, dado esta falta de reflexión constitucional sobre estas preguntas durante estos 30 años, es que el principio democrático es una cuestión más bien marginal, que la regla de mayoría es una cuestión más bien marginal dentro del contenido del principio democrático. Yo digo esto no porque se pronuncie de este modo, ¿no? Claro, uno no encuentra declaraciones así. La regla de mayoría es un contenido marginal del principio democrático. Eso no se encuentra, pero sí se encuentra la idea de que con razones muy débiles, sin mayor justificación, es muy fácil justificar hoy día o darle justificación, o pretender darle justificación a reglas contramayoritarias para la decisión de la ley, reglas contramayoritarias para la designación, la aprobación o ratificación de cargos, etcétera. Cuando el 2005 se modificó la integración del Tribunal Constitucional y se incluyeron 4 miembros nombrados o ratificados por el Senado, espontáneamente se introdujo una regla de que esa ratificación tenía que ser por 2/3. Si ustedes van a la historia de la ley 20.050, que fue la ley de reforma constitucional del 2005, ustedes no encuentran mayor discusión sobre por qué 2/3, sobre todo cuando la integración anterior incluía un miembro designado por el Senado por mayoría. De hecho, esto es bien curioso. Las designaciones que corresponden al Senado, que estaban en el texto original de la Constitución de 1980, eran por mayoría. Y a mí se me ocurren 2 casos evidentes: los consejeros del Banco Central y ese miembro del Tribunal Constitucional que era designado por el Senado, por mayoría. Las designaciones posteriores que se han introducido después, como por ejemplo estos 4 miembros introducidos al Tribunal Constitucional por la ley 20.050 en 2005, son todas por 2/3. Y ese cambio uno esperaría que hubiera suscitado alguna discusión. Pues bien, no suscitó una discusión durante la tramitación y tampoco suscitó una discusión en los comentaristas de la ley 20.050, de la reforma constitucional. Porque la diferencia entre mayoría y 2/3 les pareció irrelevante. A eso me refiero yo con que con que esta es la segunda visión sobre la relación entre la regla de mayoría y el principio democrático. Es una cuestión tan marginal que consideraciones de muy baja entidad, tan baja entidad que ni siquiera se justifica preguntarse cuáles eran, pueden justificar introducir restricciones o limitaciones a la regla de mayoría. Por mi parte, yo diría, el principio democrático contiene la idea fundamental, y en esto sigo a un destacado constitucionalista alemán, que no tiene nada de izquierdista, si me permiten decirlo al pasar, Ernest Wolfgang Böckenförde, que
el contenido fundamental del principio democrático es que todo poder del Estado y todo ejercicio del poder del Estado tiene que ser, de un modo u otro, reconducible al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, en condiciones modernas, es decir, en condiciones en las cuales ya no creemos que lo político sea artificial, que lo político esté ordenado tradicionalmente o mandatado por Dios, etc., en condiciones modernas, la única fuente de legitimación política es el pueblo. Esto es lo que habitualmente se expresa diciendo el pueblo, el pueblo tiene el poder constituyente, la ley es la voluntad del pueblo, etc. Y entonces la pregunta que está al centro de la reflexión constitucional, o mejor dicho, la pregunta que debería estar en el centro de la reflexión constitucional es cuáles son las formas a través de las cuales se organiza un poder cuyo principio fundamental es que debe ser siempre reconducible al pueblo. Bueno, digamos, Böckenförde continúa haciendo una serie de distinciones en las cuales no tenemos tiempo de entrar hoy día, y distinguiendo, por ejemplo, tres formas de organización del poder, o tres dimensiones del poder, que se corresponden a la distinción tradicional en términos de separación de los poderes, ¿no? El poder administrativo o poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder jurisdiccional. Y en cada una de ellas la pregunta es cómo esas decisiones, las decisiones del ejercicio del poder administrativo, las decisiones del ejercicio del poder jurisdiccional, las decisiones del ejercicio del poder legislativo, cómo son reconducibles al pueblo. Y por supuesto, como les digo, si tuviéramos más tiempo podríamos entrar en cada una de ellas y sería algo harto interesante. Pero detengámonos en el proceso legislativo, en el poder legislativo. ¿Cómo se reconduce la decisión legislativa al pueblo? Ojo, esta pregunta hay que tomársela en serio. Por cierto, esto no quiere decir que la reconducción debe ser inmediata. Esto no quiere decir que las decisiones legislativas tienen que ser espontáneamente reconocidas por todos los miembros políticamente activos de un país como las decisiones que ellos tomarían. Eso, por cierto, es imposible. Pero tiene que haber un sentido suficientemente significativo en que podamos decir las decisiones que se toman por el pueblo. Y eso lleva, claro, a que los órganos legislativos, en cualquier sistema democrático, tengan ciertas características que son bastante distintivas, ¿no? Por ejemplo, son asambleas grandes. Comparen ustedes una sala de la Corte Suprema compuesta por 5 miembros con la Cámara de Diputados, compuesta por 155 miembros. O sea, aunque en ambos casos son órganos colegiados, en el sentido de más de una persona, hay una diferencia de magnitudes que muestra que hay un sentido distinto en esa colegialidad. Y esos miembros de esas asambleas numerosas, que son asambleas legislativas, son por regla general, no me atrevo a decir en todos los casos, pero en todos los casos en que puedo pensar ahora, son elegidos popularmente, ¿no? Entonces se trata de asambleas, en el sentido de reuniones grandes de personas, que son elegidos popularmente y que deciden por regla, en principio por regla de mayoría, esto es lo discutible, pero esto es lo discutido, pero después llegaremos a eso, pero en principio por mayoría, después de una discusión pública. Es importante la segunda condición, porque no es solo lo primero, no es que decidan por mayoría, es que no es que solo decidan por mayoría, deciden por mayoría con una característica especial. La discusión parlamentaria se caracteriza por ser una discusión pública. De nuevo, es útil compararla, por ejemplo, con las discusiones al interior de las salas de la Corte Suprema. Después que ha habido una audiencia y los ministros tienen que discutir su fallo, esa discusión, lo que los abogados llaman el acuerdo, es secreta, ¿no? Los ministros discuten en secreto. Después, por supuesto, tendrán que producir una sentencia y en esa sentencia tendrán que dar públicamente sus razones, pero la discusión es secreta. Eso, en el caso de la discusión legislativa, sería totalmente inaceptable. Sería incompatible con el principio democrático. Y de nuevo, es bueno preguntarse por qué. ¿Por qué la discusión legislativa es prácticamente por definición una discusión pública, en la cual los que participan están expuestos a la presión pública, a la presión que viene del hecho de que lo que ellos opinan o dicen puede ser criticado, puede ser comentado, etc. La idea de la publicidad es, noten ustedes, para fomentar que el representante en la Asamblea Legislativa
esté expuesto a la crítica pública. El secreto, en el caso de los acuerdos de los tribunales colegiados, está pensado con la finalidad contraria, para que no sean expuestos a presiones de la crítica pública. ¿Por qué? Porque la manera en que la decisión legislativa se reconduce al pueblo es a través de un mecanismo de decisión, primero de discusión pública y luego de decisión por mayoría. Por supuesto, esto uno podría detenerse larguísimamente en cada uno de estos dos puntos, pero me importa destacar esta cuestión. La idea de la discusión pública es que la discusión va a contribuir a filtrar intereses particulares. Y filtrando intereses particulares, y por eso es importante la discusión pública, no solo la votación, después de un proceso de discusión pública que hace una contribución, por supuesto esto no es infalible ni mucho menos, pero hace una contribución a filtrar intereses particulares, después se toma la decisión por mayoría. Y eso cuenta como una decisión a nombre del pueblo. Eso es una decisión reconducible al pueblo. Cuando yo digo que la discusión pública contribuye a filtrar intereses particulares, simplemente estoy diciendo algo tan obvio como que cuando el lobista habla en privado con el ministro de Hacienda, la posibilidad de que busquen maneras de acomodar intereses particulares es mucho más grande que cuando la discusión tiene que ser en público. No estoy diciendo que la discusión pública asegura que se filtran los intereses particulares, que es perfectamente eficaz en hacerlo, que es infalible, nada de eso. Estoy solamente diciendo comparativamente, el punto de la discusión pública es que contribuye a filtrar intereses particulares. Eso, creo yo, es el contenido, son las características principales de el principio democrático en cuanto a la decisión legislativa. ¿Por qué tiene que ser una decisión por mayoría ahí? Bueno, por una razón que para mi sorpresa no es inmediatamente reconocida como obvia. A mí me sorprende la facilidad con que reglas contramayoritarias se justifican con el argumento de que las decisiones en cuestión deben ser decisiones que fluyan de un gran consenso. Este es el argumento, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Si la decisión es por mayoría, las reglas pueden cambiar en cualquier momento, pero en cambio, para que las decisiones sean por grandes consensos, se tiene que exigir quórums superiores a la mayoría. Yo creo que un minuto de reflexión basta para mostrar que la cuestión es exactamente al contrario. Porque el efecto evidente de una regla que exija, por ejemplo, 4/7, como la regla para las leyes orgánicas constitucionales, no es que las leyes orgánicas constitucionales reflejan un gran consenso. Es exactamente el contrario. Es que las leyes orgánicas constitucionales van a seguir rigiendo, aun cuando no haya siquiera una mayoría que esté de acuerdo con su subsistencia. Basta para que sigan rigiendo que haya 3/7 más 1 que las defienda. Entonces, el efecto de las reglas contramayoritarias es exactamente el contrario del efecto que reclama justificarlas. No fomentan que la legislación sea una legislación de consenso, sino fomentan que la legislación sea la legislación que defiende una minoría. ¿Y por qué es un problema que sea la legislación que defiende una minoría? Bueno, hay varias razones que decir. Una, por supuesto, es que esa minoría que defiende el statu quo tiene un voto, tiene una participación que es más importante que la de la mayoría que quiere cambiarlo. Y eso es una desigualdad injustificable. Y en segundo lugar, que es más fácil, es más improbable filtrar intereses particulares en esos casos. Esa es la razón por la cual la regla democrática, creo yo, y esto sí está cerca del centro, no es todo el contenido, por cierto que no, pero sí es parte del contenido importante del principio democrático, es la regla de mayoría. La regla de mayoría no solo como ella misma, la regla de mayoría supone, y esto va a ser importante en un minuto más, supone la posibilidad de discusión pública previa. Es discusión pública más regla de mayoría. Y por eso diría yo, cada desviación de la regla de mayoría es un problema. Con esto no estoy diciendo que cada desviación de la regla de mayoría es inmediatamente injustificada, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo
es que esas desviaciones están expuestas, o deberían estar sujetas a una carga de justificación especialmente intensa, que es exactamente lo contrario que nosotros, que aquello que nos resulta natural. A nosotros nos resulta natural, como ya hemos visto, que cualquier desviación de la regla de mayoría se pueda justificar con alguna generalidad, como una apelación a los consensos, etc. ¿Por qué? Bueno, y eso muestra la baja importancia que le asignamos, o que se le asigna en la reflexión tradicional al principio democrático. Ahora volvamos a la distinción que yo les dije que era fundamental entre leyes, entre reglas contramayoritarias para la reforma constitucional y para la ley. Porque aquí se esconde una cuestión muy importante. Si en principio el principio democrático exige decisión por discusión pública más regla de mayoría, ¿por qué las constituciones normalmente están sujetas a quórums contramayoritarios de reforma? Mi respuesta a esa pregunta puede parecer sorprendente, pero yo lo diría de la siguiente manera. Los procedimientos de reforma constitucional están pensados para proteger a la Constitución. Los procedimientos de reforma constitucional están pensados para que no la Constitución, recuerden, cuando yo digo Constitución, no estoy hablando de lo que los abogados llaman al texto constitucional. Estoy hablando de la decisión o las decisiones fundamentales sobre la organización de lo político. Los procedimientos de reforma constitucional están pensados para que la Constitución no pueda ser reformada. Los procedimientos de reforma constitucional protegen a esas decisiones fundamentales. Y esto no es una cuestión de la Constitución tramposa, esto vale en general. Por ejemplo, una Constitución monárquica tendrá procedimientos de reforma constitucional que aseguren que el principio monárquico no podrá ser modificado. Por ejemplo, claro, esto no lo logran por una regla que diga prohibido modificar el principio democrático. No, lo logran de una manera muchísimo más eficaz. Lo logran, por ejemplo, de la manera de que toda reforma constitucional necesita la aprobación del rey. Y entonces la aprobación del rey es la garantía institucional de que las reformas que afecten al principio democrático no van a ser aprobadas. Entonces, una constitución democrática tiene procedimientos de reforma constitucional cuya finalidad es proteger el principio democrático. Y entonces, a través de procedimientos de reforma constitucional, el principio democrático no puede ser cambiado. Eso quiero decir yo cuando quiero decir que el sentido de los procedimientos de reforma constitucional es proteger la Constitución. Y si me permiten, aplicándolo al caso chileno, como en mi opinión, lo que define a la Constitución actual es su carácter de cerrojo, o sea, de configurar una política incapacitada. Entonces los procedimientos de reforma constitucional protegen esa decisión fundamental. Y esa es, a mi juicio, la razón por la cual, pese a todas la enorme cantidad de reformas que ha habido durante los últimos 30 años, de hecho yo no he hecho el estudio, pero yo estoy seguro que si uno lo hiciera, se encontraría con que el texto constitucional vigente, si no es el texto legal que más ha sido modificado en la historia jurídica chilena, debe estar en el top 5. Entonces, pese a todas esas reformas, la decisión fundamental en la cual consiste la Constitución de 1980, que es esta decisión de neutralización, no ha sido tocada. ¿Por qué? Porque todas esas reformas se sujetaron escrupulosamente a los procedimientos de reforma constitucional. Y el sentido de los procedimientos de reforma constitucional es hacer imposible la modificación de la Constitución. ¿Y entonces para qué existen? Bueno, para que pueda ser posible, para hacer posible la modificación de leyes constitucionales. Las leyes constitucionales pueden cambiar, y por eso se dictó una ley sobre los fiscales regionales, y esa ley se podría modificar, y eso es una cuestión habitual. Nosotros nos hemos acostumbrado a que es habitual que se dicten reformas constitucionales para cuestiones que en rigor son legislativas. Pero claro, se refieren a reglas que están en el texto constitucional. Entonces, los quórums contramayoritarios de la reforma constitucional cumplen la finalidad de proteger la Constitución y al mismo tiempo permitir
la modificación de las leyes constitucionales, de esa parte del texto constitucional que no contiene la Constitución, sin que por la vía de la modificación de las leyes constitucionales se cambie la Constitución. Esa es la razón por la cual yo siempre dije que una nueva Constitución no podía surgir a través del mecanismo, del ejercicio normal del el poder de reforma constitucional, porque los poderes de reforma constitucional están pensados para proteger a la Constitución. Entonces, y ahí, claro, ahí hay una justificación para las reglas contramayoritarias. Pero esa justificación vale para la Constitución. Nótese, el sentido de esa justificación es proteger, no el texto constitucional, no es el texto constitucional lo que está protegido. Todo el punto de la reforma constitucional es permitir la modificación del texto constitucional. El punto de la reforma constitucional y la razón por la cual se justifica la exigencia especial de reforma es para que en el uso de sus potestades normales de reforma constitucional no vaya el Poder Legislativo a cambiar la Constitución, porque el cambio de la Constitución no le corresponde al Poder Legislativo, le corresponde al Poder Constituyente del pueblo. Por eso mismo, la diferencia entre quórums quórums para la aprobación de la ley y quórums para la reforma constitucional es enormemente significativa. Y del hecho de que se justifiquen quórums de reforma constitucional contramayoritarios, no se sigue nada respecto de la justificación de quórums de reforma legal contramayoritarios. Porque cuando se trata de la ley, ¿qué es lo que estaría siendo protegido? Es decir, un quórum contramayoritario de 4/7 es un quórum que le da un privilegio a la minoría que quiere defender el statu quo. En el caso de la reforma constitucional, eso es en defensa de la Constitución. Pero en el caso de la reforma legal, ese privilegio sería ¿en defensa de qué? Y yo creo que esa pregunta no tiene respuesta. No es en defensa de la exigencia de consensos, porque ya vimos que la consecuencia de eso es asegurar una legislación que no va a estar apoyada por un consenso. Entonces, yo creo que eso solo puede ser entendido como en defensa de, bueno, de ese privilegio, precisamente. Y cuando uno lo pone así, yo creo que es evidente que la justificación es inexistente. Con ese trasfondo, vamos a decir algunas cosas sobre la jurisdicción constitucional. Y aquí es importante, vamos a volver a algunos de los temas a los cuales ya me he referido. Yo les decía, una de las cuestiones importantes para entender el principio democrático, o la relación entre el principio democrático y la regla de mayoría, es entender que la regla de mayoría nunca se presenta sola. La regla de mayoría no es solo regla de mayoría. Si me permiten ponerle un modo ligeramente más preciso, la regla de mayoría no puede ser pensada como un criterio de corrección. Tiene que ser pensada como una regla de decisión. La regla de mayoría es solo una regla de decisión. No es un criterio de corrección. No es que las cosas cuando las quiere la mayoría sean por eso correctas. A mi juicio, esa tesis sería absurda. La regla de mayoría es una regla de decisión cuando después de que ha habido discusión pública sobre un punto, nos encontramos con que la discusión no ha servido para disolver el desacuerdo. Es decir, a pesar de que no hemos discutido, tú has defendido A, yo he defendido B, yo te he dado todas las razones por las cuales yo creo que B es lo correcto, tú me has dado todas las razones por las cuales tú crees que A es lo correcto, tú has sido infructuoso en convencerme de que A es lo correcto, pese a las razones que me has dado, y yo he sido infructuoso en convencerte a ti de que B es lo correcto, pese a todas las razones que yo te he dado. Claro, nosotros podríamos pensar de que si tuviéramos tiempo infinito, bueno, continuaríamos discutiendo hasta que uno de los dos dijera, o a lo mejor los dos, que las razones que tú tienes a favor de lo que tú defiendes son mejores que las mías, por lo tanto yo abandono mi posición y me sumo a la tuya, y entonces no necesitamos una regla de decisión. La decisión fluiría espontáneamente de la discusión pública. Pero claro, esto es solamente para ponerlo como contrafáctico, porque sabemos que así no funciona la política, ¿no? La política supone la necesidad de tomar decisiones, y esas decisiones no pueden esperar a que lleguemos a través de la discusión a una posición unánime. Y entonces se necesita una regla de decisión, algo que nos permita decidir en condiciones de desacuerdo.
Y ahí la pregunta, bueno, lo que hemos estado viendo es, la cuestión es obvia. ¿Cuál es la regla de decisión que permite que las decisiones sean lo más consensuadas posibles, que permitan reconducirlas al pueblo, etcétera? Ese es todo el argumento del cual ya estábamos hablando, ¿no? Esa es la regla de mayoría. La regla de mayoría, entonces, es una regla de decisión, no es un criterio de corrección. Y es una regla de decisión cuyo sentido viene dado por la discusión anterior. Y yo creo que aquí hay una cuestión importante, porque la capacidad de la discusión pública, la capacidad racionalizadora de la discusión pública, que le da contenido entonces a la regla de mayoría, que permite entender la regla de mayoría como una regla de decisión, etcétera, en el sentido que lo hemos explicado, y no solo como la imposición del que tiene más votos. Esa capacidad racionalizadora de la discusión pública, yo creo que hoy día está en cuestión, está impugnada, ha estado impugnada por algún tiempo. Y la idea aquí es, esa referencia a la discusión pública es puro autoengaño, porque en realidad no hay discusión pública. En realidad lo que hay es tráfico de poder fáctico a través de medios de control de los medios de comunicación. Hoy día podríamos decir fake news, posverdades, etc. Entonces lo que parece ser discusión no es discusión. Y si eso es así, vean ustedes, eso significa que la decisión, la regla de mayoría no es una regla de decisión que viene después de un proceso de discusión. Porque si el proceso de discusión no es de verdad, si el proceso de discusión es simplemente intento de manipulación recíproco, entonces la regla de mayoría es solo imposición del que tiene más votos. Y esto ha llevado esta visión crítica respecto de la realidad de la discusión pública, que implica entonces un severo déficit de racionalidad en las decisiones legislativas, ha llevado a la idea de que es necesario compensar ese déficit. Y para compensar ese déficit surge la idea de jurisdicción constitucional. Porque la jurisdicción en general parece que es capaz de hacer eso, ¿no? Es decir, sujetar las controversias a la decisión de un tercero imparcial que decide jurídicamente es un modo de racionalizar esas decisiones. Si uno deja, y esto en un sentido bien obvio, si uno deja la resolución de los conflictos que surgen bajo el contrato a las partes, bueno, claro, al principio las partes van a conversar como dos partes que se reconocen con igualdad, pero en definitiva, la posición que se va a imponer va a ser la del que tenga más fuerza, más poder. ¿Cómo se evita que la solución de los conflictos contractuales refleje el poder relativo de las partes y en vez refleje alguna racionalidad? Bueno, cuando el punto llega, cuando el conflicto llega a un determinado punto, el conflicto pasa a la decisión de un tercero imparcial. Entonces aquí la lógica de la decisión jurídica es, la decisión jurídica permite asegurar la decisión racional o la racionalización del conflicto cuando las condiciones del conflicto llevan, dejadas a ellas mismas, a la imposición del más fuerte. Y algo perfectamente análogo, creo yo, que es lo que llevó al surgimiento y desarrollo de la jurisdicción constitucional. Este juicio crítico respecto de la capacidad racionalizadora de la discusión pública, que llevaba entonces a que la decisión política era una decisión que solo reflejaba la fuerza relativa de las partes, y eso se buscaba racionalizar por la vía de sujetarlo a un estándar, al estándar del derecho. Para ponerlo en los términos popularizados por uno de los principales defensores de la jurisdicción constitucional, que probablemente al cual ya habrán surgido referencias en las sesiones previas de este curso, que es Ronald Dworkin. Él decía que el sentido de la jurisdicción constitucional era remover ciertas cuestiones de lo que él llamaba el battleground of power politics, o sea, el campo de batalla de la política del poder, donde gana el que tiene más y punto, removerlas de ese campo de batallas y llevarlas a lo que él mismo denominaba el foro de los principios, ¿no? De modo tal que las cuestiones importantes, decía él, las cuestiones sobre cuáles derechos tenemos, qué medidas se pueden tomar que afecten los derechos, esas cuestiones se decidan no por referencia al poder relativo de las facciones en guerra en el battleground de la política, sino por referencia a los principios. Esa es la promesa de la revisión judicial de la jurisdicción constitucional, que va a compensar el déficit de racionalidad de la política por la vía de sujetar las decisiones políticas a un estándar de racionalidad superior
en qué consiste el derecho. Debo decirlo, es una hermosa promesa. Pero es una promesa que yo creo que ha producido, o sea, ha sido espectacularmente contraproducente. Es decir, el tiro ha salido espectacularmente por la culata. Porque lo que ha ocurrido, más que, o sea, no ha ocurrido lo que se esperaba. No ha ocurrido que la jurisdicción constitucional ha logrado racionalizar la política, sino al contrario, que la política o que los criterios de decisión política han terminado apoderándose de los mecanismos de decisión de jurisdicción constitucional. Y quiero citar al propio Ronald Dworkin comentando lo que estaba haciendo la Corte Suprema norteamericana en 2008. Ojo, en 2008 ya había una minoría especialmente grande, de 4 jueces de 9, de nombrados de derecha en la Corte Suprema norteamericana. Hoy día la situación es mucho peor, hoy día hay 5, o sea, hoy día tienen mayoría. Pero antes de que llegaran a su mayoría, quiero citar lo que decía Dworkin respecto de la Corte Suprema norteamericana. O sea, no estamos hablando de la Constitución tramposa, no estamos hablando del Tribunal Constitucional chileno, no estamos hablando de cualquier profesor, estamos hablando del principal defensor de la jurisdicción constitucional, hablando de la principal corte, de la cuna del constitucionalismo. Alito, Roberts, Scalia y Thomas, que son los 4 jueces de derecha, dicho por él, ¿no? Como ustedes lo van a ver. Pero para que sepan, Alito, Roberts, Scalia y Thomas son jueces que han asumido una misión, dice Dworkin en 2008. Destruir las impresionantes estructuras constitucionales que una larga sucesión de jueces anteriores habían formado y construido en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y reemplazarlas por principios mucho más crudos. Estamos en esta deprimente posición porque los movimientos políticos de derecha tuvieron éxito en hacer de los nombramientos en la Corte Suprema un asunto de importancia crucial para sus votantes, mientras la mayoría de los demás votantes permanecía en general indiferente a estos nombramientos. La revolución que muchos comentaristas predijeron cuando el presidente Bush nombró 2 jueces de ultraderecha a la Corte Suprema está progresando con extrema impaciencia y es una revolución jacobina en su desprecio por la tradición y el precedente. Recuerden, este no es cualquiera hablando, este es el principal defensor de la justicia constitucional. ¿Qué es lo que observa? Él observa que, recuerden, por eso lo cité, sus palabras, que la derecha norteamericana entendió antes que, podríamos decirlo, la izquierda, antes que la izquierda, lo importante que era la Corte Suprema, y se puso como norte político hacerse con la Corte Suprema. Y estaban en 2008 a punto de hacerse, tenían 4 de 9. Y hoy día podríamos decir, bueno, estamos peor, porque ahora, digamos, continuando el propio argumento de Dworkin, se hicieron con ella, tienen 5 de 9. Pero noten la ironía aquí, porque se hicieron con la Corte a través del Battleground of Power Politics. Es decir, a través de en las decisiones tomadas en ese campo de batalla de la política del poder, lo que hicieron fue hacerse con el foro de los principios. ¿Qué es lo que yo creo que muestra esto? Por supuesto, esto podría ser mucho más largo, ¿no? Sí, podría ser mucho más largo y ya queda muy poco tiempo. Así que permítanme esta ilustración por esa vía. Lo que muestra es, creo yo, que esta pretensión de que es posible remover cosas de la política del poder y pasarlas a un foro de los principios es ingenua en el sentido de que su propio éxito es su fracaso. Porque en la medida en que tiene éxito, entonces ese foro de los principios se convierte en el lugar donde las cosas se deciden. Y en la medida en que sea el lugar en que las cosas se deciden, es insensato, creo yo, pensar que va a ser posible evitar que se convierta en el premio mayor a ser disputado en el foro de los principios, en el campo de batalla de la política del poder. Y de hecho, vean ustedes, esta es de las cuestiones más preocupantes que yo veo pasar alrededor mío. Vean ustedes, hoy día, irónicamente, o sea, esta es la ironía del asunto. El control del foro de los principios, el control del órgano de jurisdicción constitucional se ha convertido hoy en el campo, en la vía hacia el poder total. Y para que vean ustedes que aquí no hay una cuestión política, quiero mencionar 2 ejemplos, entre comillas, de izquierda, para que vean a lo que me refiero. Cuando
Evo Morales quería ir a una nueva reelección en contra de las reglas de la Constitución boliviana e intentó modificar la Constitución para lograr esa autorización. Intentó derogar la regla que le prohibía presentarse a la reelección y fracasó, ¿no? Hubo un plebiscito para eso en 2014 en Bolivia. Y el plebiscito lo perdió. ¿Y entonces qué hizo? Bueno, fue al Tribunal Constitucional boliviano diciendo que esa regla era inconstitucional porque violaba sus derechos constitucionales a presentarse a cualquier cargo. Y como tenía el control de la tercera cámara boliviana, lo logró. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional lo autorizó. Otra cosa es que qué ocurrió después, ¿no? Pero obtuvo la autorización para presentarse en contra de una regla que prohibía su reelección porque tenía el control de la tercera cámara. Y algo similar, distinto por supuesto, ocurrió en 2015 en Venezuela. En Venezuela en 2015, el presidente Morales, Maduro, se encontró con el problema de que había perdido la mayoría en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que hizo? Logró que el Tribunal Supremo suspendiera a la Asamblea Nacional y asumiera por el tiempo de la suspensión la función legislativa de la Asamblea. ¿Por qué? Porque tenía el control del Tribunal Supremo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es más digna de ser notada en esta discusión es que en los hechos, no en la teoría, en los hechos, los mecanismos pensados para limitar las consecuencias de la irracionalidad de la discusión política han terminado siendo instrumentos para realizarlos. Y eso, creo yo, debería llevar a una discusión más bien escéptica respecto de los mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad. Ojo, digo una discusión más bien escéptica, no estoy diciendo esto debería llevarnos a rechazarlo completamente, pero uno esperaría una discusión que se hiciera cargo de estas cuestiones. Pero como ya hemos visto al principio, la reflexión constitucional, que es común entre nosotros, no ve estos problemas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver un informe que se emitió por una comisión transversal de juristas convocada por el CEP, que emitió su informe en septiembre del 2019, justo antes del estallido, todo esto pasa por el lado de ellos. Nada de esto es digno de ser notado. Y eso, claro, es un problema para el proceso constituyente. Me quedan 5 minutos y me gustaría decir algo sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución, etc. Por las razones ya indicadas, yo creo que se justifica pensar seriamente la posibilidad de que no haya Tribunal Constitucional. Y eso quiere decir que algunas de las facultades actuales del Tribunal Constitucional, que estaban originalmente en la Corte Suprema, vuelvan a la Corte Suprema y que otras, esas son las que se refieren a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y otras, que son el control preventivo, la posibilidad del Tribunal Constitucional de dictaminar sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, pasen a alguna comisión legislativa, en fin. ¿Por qué? Porque el riesgo o el problema de la transformación de una instancia de control de constitucionalidad en una tercera cámara, en un nuevo lugar de este campo de batalla de la política del poder, es demasiado alto. Yo esperaría que la discusión constitucional se tomara en serio esta preocupación. Porque, como les digo, este es el camino actual. El camino actual al poder total no es bombardear palacios presidenciales. Ese no es el momento. Esto no corresponde a nuestra época. El camino actual al poder total es el control de la tercera cámara. Entonces, yo esperaría que la nueva constitución no creara un mecanismo de ese tipo, o si lo crea, que lo haga tomando en cuenta el riesgo de que se convierta en una tercera cámara y buscando mecanismos sobre los cuales podremos conversar si a alguno de ustedes les interesa, para evitar ese riesgo. Pero yo me temo que la reflexión constitucional común entre nosotros no nos deja bien preparados para eso, precisamente porque ante estos problemas es más bien ciega. Muchas gracias. Ya, excelente, Fernando. Muchas gracias. Muy completo, como se suponía. Mira, tenemos varias preguntas. Te las voy leyendo tal cual. No hay intermediación acá. O sea, solamente mecánica. Y para que quede registro oral. Paola Romero, del Distrito 12, plantea lo siguiente. Plantea 3 cosas. De acuerdo con lo planteado, ¿usted considera que debe existir un solo quórum para todas las decisiones legislativas? ¿Qué ocurre para el caso de principios, valores, garantías? ¿Cuál es el quórum para proteger
el principio democrático. Creo que más o menos lo contestaste, pero de todas formas. Y luego dice, a su juicio debe transformarse o eliminarse la justicia constitucional. Si quieres vamos ahí, después está Rodrigo Muñoz y Bueno, Nicolás Mena, que están con preguntas. a ver, creo que como tú decías, creo que las preguntas de Paola las respondí. Yo creo precisamente que en la medida en que esos principios, valores y garantías podamos entenderlos como parte de las características fundamentales de la que configuran la política, parte de la Constitución en ese sentido, bueno, son las que están en la Constitución, y para la reforma constitucional creo que es razonable discutir reglas contramayoritarias. Ojo, tampoco hay que pasarse de rosca en esto. La Constitución de 1925 tenía esta distinción entre reglas de aprobación de la ley y reglas de reforma constitucional. La ley se aprobaba con mayoría simple de los senadores y diputados presentes al momento de votar. La Constitución, la reforma constitucional, exigía mayoría simple de los senadores y diputados en ejercicio. O sea, alguna distinción tiene que haber, pero yo creo que no se justifica para la dictación de la ley diferencia alguna. O sea, yo efectivamente diría, para las decisiones legislativas, mayoría simple. Y respecto de la transformación de la jurisdicción constitucional, bueno, yo vengo diciendo desde 1990 que la justicia constitucional es problemática. Yo creo que en las condiciones actuales no se gana nada y se pierde algo con jurisdicción constitucional. Pero yo estoy dispuesto a reconocer que lo probable es que la Convención no se atreva a simplemente eliminar la jurisdicción constitucional, porque efectivamente no solo hay Tribunal Constitucional en Chile, sino también en muchos países. Así que yo anticipo que va a haber disposición a crear alguna forma de control jurisdiccional de constitucionalidad. Yo creo que ahí es bien importante, entonces, tener presente el riesgo que significa de transformación de ese órgano en tercera cámara. Lo hemos visto de una manera desatada en Chile, a mi juicio. Pero también está ocurriendo en Estados Unidos, también está ocurriendo en España. Esta no es solo una cuestión chilena. Y entonces habría que pensar cómo se evita que se transforme en una tercera cámara. Y para decirlo rapidísimamente, así que concédanme que esto es más rápido de lo que debería ser. Ejemplos de decisiones que permitirían dificultar que se transforme en una tercera cámara. Uno, que los nombramientos no sean cuoteados, como hoy día tiene que ser. Y tiene que ser porque son por 2/3. Es decir, los 2/3, cuando se discutió esto en el Senado, ¿por qué? Prácticamente no se discutió, como se dice, pero hay una línea ahí de alguna diputada que estaba informando a la comisión que dice, ¿por qué 2/3? Porque si las designaciones al Tribunal Constitucional son por 2/3 de los votos, entonces solo llegarán los más eximios juristas al Tribunal Constitucional, juristas cuya capacidad sea transversalmente reconocida. Y dice, no, así no funciona el Parlamento. En el Parlamento 2/3 no son el resultado del reconocimiento espontáneo de la aptitud jurídica del candidato. En el Parlamento 2/3 son el resultado de una negociación en que se juntan todos los grupos que en conjunto tienen 2/3 y se reparten los cupos. Y de hecho así habla la prensa, ¿no? Un cupo en el tribunal, el cupo del ministro tanto es de la UDI, el cupo del ministro tanto es de RN, el cupo del ministro tanto... Eso creo yo es nefasto. Y para eso la mejor solución es una regla de mayoría simple. Entonces, reglas sobre cómo se designan, limitar o excluir su competencia preventiva, que no pueda interferir en el proceso legislativo, porque si interfiere en el proceso legislativo es bien ingenuo pensar que el Congreso no va a intentar tener control del poder del Tribunal Constitucional o equivalente para que no intervenga en el poder legislativo. Y tercero, ¿por qué no pensar en un tribunal que en vez de tener 10 miembros como tiene el de hoy día, tenga 100 miembros? Y que de esos 100, de entre esos 100, se sorteen, por ejemplo, 9 para conocer un caso una vez que el caso ya se ha presentado. De modo tal que al presentar el caso, los parlamentarios, etcétera, los partidos políticos, quienes correspondan, no saben cuál es la composición precisa de la sala que va a conocer de su caso. Y entonces no pueden hacer cálculos estratégicos sobre que la bancada de la derecha o de la izquierda es más grande o más pequeña, etc. Esas son solamente algunas ideas que yo creo que van a ser importantes de que discutamos cuando se discuta sobre el Tribunal Constitucional, la nueva Constitución, si es que logramos tener una discusión consciente del riesgo de transformación en tercera cámara que hay en un Tribunal Constitucional. Ya, muy bien. Nicolás Mena dice, ¿cómo una fuerza transformadora que ha sido totalmente bloqueada por normas supramayoritarias durante 30 años
pueden lograr superar la barrera de los 2/3 para alcanzar acuerdos en la convención. Y después sí, una cosa más coyuntural. Usted estuvo allí esa noche de noviembre que se transó. ¿Fue la página en blanco cómo superar el problema reglamentario? Sí, eso es lo que yo creo. La pregunta es, ¿cómo puede una fuerza transformadora superar la barrera de los 2/3? No puede. Y no ha podido en 30 años. Así de simple, no se puede. Si la condición para tomar una decisión de reforma es que sea por 2/3 de los votos, entonces esa decisión no se va a tomar. Y así no se han tomado decisiones sobre reconocimiento de los pueblos originarios, sobre refundación de carabineros, sobre transformación de la educación de la mercancía en un derecho social, sobre reforma del sistema de pensiones. Todas esas discusiones han quedado sin ser tomadas. Pero, por cierto, la pregunta es cómo esto va a ocurrir en la convención. Yo lo entiendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es la hoja en blanco. Hoy día los 2/3 han operado por los últimos 30 años con la lógica de si los 2/3 no se logran, continuamos con la Constitución vigente. Así los mecanismos de reforma constitucional protegen la Constitución. Para cambiarlos, para cambiar cualquier cosa en el texto constitucional se requieren 2/3. ¿Qué es lo que asegura eso? Que las decisiones fundamentales no van a ser tocadas. No van a ser tocadas no porque hay una regla que dice prohibido tocarlas, sino no van a ser tocadas porque por razones de política obvia no va a haber 2/3 para tocarlas. Es decir, por cierto, podría a través de una reforma constitucional hacerse de Chile una república soviética. Bueno, formalmente todo lo que sería necesario sería que 2/3 de los votos de los senadores y diputados estuvieran de acuerdo. Eso formalmente. En los hechos, ¿qué significa? Que no se puede, porque no va a haber 2/3 para eso. Entonces, por eso la reforma constitucional nos sirve para transformar. Pero la reforma constitucional supone una constitución vigente que solo se puede cambiar en la medida en que se reúnan esas condiciones de 2/3. Cuando se cambia la primera de las condiciones y no hay una constitución vigente y decidimos por 2/3 de los votos, pero desde una hoja en blanco, entonces la situación cambia completamente, porque ya no hay nadie que pueda imponer la mantención del statu quo para adelante. Y por eso yo creo que la hoja en blanco hace una diferencia radical en el efecto político de los 2/3. Y por eso yo estuve ahí, o sea, yo no fui parte de la negociación, pero ese 14 de noviembre a mí a media tarde me llamaron, me preguntaron mi opinión, yo fui al Congreso, estuve ahí y mi respuesta fue la misma. En la medida en que sea desde una hoja genuinamente en blanco, los 2/3 dejan de ser una trampa, dejan de ser un cerrojo, y entonces se hacen una condición aceptable. Ojo, aceptable. Yo no soy defensor de los 2/3, en el sentido de que yo creo que es una mala regla. Es una mala regla porque es muy exigente, está bien. No es la mejor regla, pero es una regla aceptable en el sentido de que nos va a permitir tener una nueva constitución. Rodrigo Muñoz, desde Arica, dice, si el principio democrático debe ser siempre reconducido al pueblo, ello debe tener una distinción. No es lo mismo la función ejecutiva que la legislativa. En el primer caso, en la ejecutiva, con Por la cierto. posibilidad de destitución de aquellos que no cumplan con sus programas prometidos, pero en el segundo, la ley debe surgir desde abajo, desde la discusión del pueblo, organizaciones. Pienso en periodos legislativos donde concurran verdaderos representantes, buenos lingüistas, dice, prácticamente solo para la redacción. La racionalidad debe tener un periodo de decisión mucho mayor en el tiempo y en el espacio y no solo discutirse en cámaras a espaldas de la ciudadanía. Espero que se pueda entender la pregunta. No sé si... A ver, en cuanto a su espíritu, yo estoy completamente de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo en el detalle institucional que él propone, pero primero, que hay diferencia entre cómo se justifica, qué significa que una decisión sea reconducible al pueblo cuando es una decisión ejecutiva o de poder administrativo, una decisión legislativa, una decisión jurisdiccional, es totalmente correcto. El hecho de que se reconduzcan de modo distinto no quiere decir que no haya reconducción. Ojo, eso es bien importante. O sea, por ejemplo, una sentencia judicial se reconduce al pueblo porque es una sentencia dictada conforme a la ley a través de un procedimiento imparcial. Entonces, el procedimiento tiene que ser imparcial y tiene que ser dictada conforme a la ley. Y la ley, a su vez, se reconduce al pueblo a través de la forma legislativa. Entonces, siempre hay, o sea, tiene que haber reconducibilidad al pueblo de todo ejercicio de poderes estatales. Porque el poder estatal es un poder que se ejerce todo a nombre del pueblo. Ahora, ¿qué significa eso para el proceso legislativo? Yo estoy de acuerdo, tiene que ser excluir la discusión a espaldas del pueblo, eso es evidente. Entonces, las formas tienen que ser formas que faciliten, que expongan todo lo que sea posible al representante a la presión política, ojo, no fáctica, evidentemente, a la presión política popular.
esa es la finalidad. La finalidad es maximizar eso. Si las personas no representan porque sean buenas, porque sean justas. Ojalá sean todos buenos y justos, pero las personas representan en la medida en que se les va su carrera política en representar. Y para eso necesitan estar expuestos a la observación, presión de la ciudadanía. Ojo, presión, y esto tiene que ver con lo que se ha discutido a partir del llamado que hizo el Partido Comunista a rodear la Convención Constitucional. Si rodearla significa que la Convención Constitucional sesione rodeados de piquetes, de personas armadas con machetes y antorchas, por supuesto que eso es inaceptable. Pero si rodear se toma como una metáfora en el sentido de que la convención esté en el ojo de la discusión pública y que la discusión pública esté haciendo todo lo posible para presionar la decisión que se tome ahí, eso es más democracia, no menos. Entonces, formas de aumentar esto, yo creo que van a ser fundamentales en la nueva constitución. No sé a qué se refiere él con esto de desde abajo, pero en muchos sentidos yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, iniciativa de ley. ¿Por qué no pensar que las asociaciones de juntas de vecinos, por ejemplo, pudieran tener iniciativa legal? O formas de ese tipo, que yo creo que cumplan la función de hacer realidad esta reconducibilidad de la decisión legislativa al pueblo. Pablo Morris dice, en un escenario eventual en que se configurara un 1/3 capaz de bloquear reformas de fondo, ¿será posible contrarrestar ese hecho con los mecanismos de participación ciudadana incidente que hoy no están normados o explicitados reglamentariamente? ¿Qué dice la experiencia internacional? A ver, yo diría, me permitiría mirar antes a la experiencia nacional. Porque mecanismos, yo creo que no va a haber mecanismos de participación ciudadana incidente, si por incidente quiere decir jurídicamente vinculantes. Y no los va a haber porque yo creo que desde el punto de vista de quienes defienden la Constitución actual, ellos miran los 2/3 como una especie de seguro que no están dispuestos a entregar. Y entonces no lo van a entregar, por ejemplo, para que pueda haber lo que a mí me parecería razonable, que es que cuando hay cuestiones que tienen mayoría pero no alcanzan los 2/3, pudieran decidirse a través de un plebiscito, por ejemplo. Pero eso significa entregar el seguro que ellos se guardaron para sí. Pero yo creo que esos mecanismos vinculantes son hasta cierto punto o pueden ser innecesarios. Pensemos en lo que ocurrió, independientemente de cuál es el juicio que cada uno tenga, porque supongo que tú y yo, Guillermo, en esto estaremos en desacuerdo, pero independientemente de cuál es el juicio que uno tenga sobre la sabiduría de la reforma que autorizó el primer retiro de fondos previsionales, o sea, es evidente que esa reforma se hizo posible, entre otras cosas, por esa presión, que se manifestaba ¿cómo? No a través de mecanismos vinculantes, se manifestaba a través del extraordinario rating que tuvo en TV Senado, en TV Cámara, o lo que sea, en la televisión de la Cámara, a la discusión legislativa sobre el procedimiento. Entonces los diputados se sabían que estaban en el ojo de la opinión pública. Eso creo yo que es una presión importante. Y la otra razón por la cual yo creo que la regla de los 2/3 no va a trabar, y en ese sentido yo soy optimista, es que yo espero que más temprano que tarde todos se den cuenta de que el fracaso del proceso constituyente nos perjudica a todos. Nadie gana con el fracaso del proceso constituyente. Porque eso, si el proceso constituyente se traba porque no hay 2/3 y se para ahí y se tranca, bueno, entonces va a pasar un año y no va a haber nueva constitución. Y vamos a seguir viviendo bajo la constitución que ya ha sido rechazada por el 80% del pueblo en plebiscito. Eso no significa que vamos a volver al 17 de octubre a vivir en paz y tranquilidad cuando este país es un oasis. Esto significa que la nueva constitución va a salir más bien de una crisis como la que vio surgir a la constitución de 1925, que fue una crisis larga que duró una década. Y eso, una crisis larga que dura una década, no le conviene a nadie. Nadie gana con eso. Ni siquiera el poder económico, porque el poder económico necesita paz y tranquilidad, orden, para poder hacer sus negocios. Entonces, como ese, el escenario de una crisis política larga no le conviene a nadie, entonces nadie tiene un interés en el fracaso del proceso constituyente. Y por eso yo creo que aunque es posible que ocurra lo que la pregunta sugiere, lo que Rodrigo sugiere, ¿no? Aunque es posible que ocurra eso, yo creo que es improbable, porque es una hipótesis en la cual ocurre algo que no le conviene a nadie. Eso más o menos responde la inquietud de Nicolás Mena, si es que es genuinamente en blanco la hoja en blanco, teniendo presente que un tercio podría bloquear la discusión regresando a la actual constitución. La gracia, o sea, la actual constitución
solo se devuelve en caso de que se pierda el plebiscito de salida. ¿Ah? Si no, no es así. Perdona, Nicolás, que no entendí esa, o sea, que no había captado eso, así que la hoja en blanco no era genuinamente en blanco por eso. Pero, bien, buen punto. Sí, formalmente sí. Es que esta es una cuestión bien importante. Formalmente sí, porque formalmente si la Constitución actual se deroga cuando se promulga la nueva. Lo cual quiere decir que si por alguna razón no se promulga la nueva, no se deroga la actual. Y a mí se me ocurren rápidamente dos hipótesis en las cuales no se promulga la nueva. La primera es que la convención constitucional se tranca, no se alcanzan los 2/3 y bloquean todo. Como alguna vez Andrés Alamán dijo, poco después del 15 de noviembre, ¿no? Que lo bloqueamos, si no nos dan lo que queremos, lo bloqueamos todo y no hay nueva constitución y nos quedamos con la constitución del 80. La otra hipótesis es que la convención opera en secreto, por ejemplo, como ya propuso el presidente de la Democracia Cristiana y el presidente de la Nación Nacional, que la deliberación sea secreta, que yo creo que es una receta para el fracaso, porque si se hace así, yo creo que las personas van a ver en la convención la política de siempre. Va a ser difícil que no sea visto eso como una cocina. Y si es visto como una cocina en reacción a eso, es perfectamente posible que en el plebiscito de salida haya un voto de rechazo. Esas son dos hipótesis de fracaso. Y en esas dos hipótesis, jurídicamente lo que dice Nicolás es correcto. Si no, como no se llega a promulgar la nueva constitución, se mantiene la constitución vigente. Entonces, claro, como Andrés Alamán en algún momento lo dijo, esto podría ser una manera a través de la cual quienes quieren defender la constitución vigente logran mantenerla en vigencia, causando alguno de estos dos escenarios. Pero yo creo que es un error pensar, yo espero que ellos se den cuenta de que eso es una victoria totalmente pírrica. Porque si eso ocurre, la consecuencia no va a ser que vamos a volver en paz y tranquilidad a vivir como el 17 de octubre. La consecuencia va a ser que una constitución, este punto tiene que ser destacado, una constitución que ha sido ya rechazada explícitamente por el pueblo en plebiscito, con un 80% de los votos, va a continuar rigiendo. Y eso es una receta para el desastre institucional. Fernando, nos quedan 10 minutos, entonces déjame hacer una pregunta porque por el momento no llegan más del público. Tú básicamente dices que hay que pensar seriamente la deseabilidad que existe en un tribunal constitucional y me parece que es una discusión seria que hay que tomar. Pero supongamos en el caso en que se optara por no, ¿ya? Entonces tú dices habría que las actuales funciones del tribunal constitucional hay que dividirlas en dos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con inaplicabilidades que vaya a la Corte Suprema y que haya comisiones legislativas, como las hay de hecho hoy día, ¿no es cierto? Hay comisiones de constitución en ambas cámaras, donde ahí esté básicamente el control preventivo interno dentro del proceso democrático. Pero la pregunta es si con eso se resuelve el problema realmente de la tercera cámara y el riesgo de que esto sea un mecanismo de asunción hacia el poder, porque en Estados Unidos funciona exactamente como tú dices. En Estados Unidos hoy día el proceso de control preventivo es interno al sistema democrático y la Corte Suprema tiene los casos de inaplicabilidad, entiendo que sería esa la forma. Y sin embargo, allá también se está dando este camino hacia el poder total que tú señalabas. Entonces, ¿en qué sentido o qué cosa adicional habría que hacer para corregir o contrapesar o minimizar la probabilidad de que esta tercera cámara exista de facto y que sea el camino al poder total? A ver, yo creo que hay pensando en una hipótesis en que no hay tribunal en Chile, no hay tribunal constitucional, hay Corte Suprema con recurso de inaplicabilidad y hay mecanismos internos al proceso legislativo para las cuestiones del procedimiento mismo. Yo no analogaría eso a lo que ellos digan en Estados Unidos, porque en Estados Unidos efectivamente lo que hay es una Corte Suprema, no hay un tribunal constitucional, pero es una Corte Suprema que el problema que vio al final de su vida Ronald Dworkin, el problema se suscita precisamente porque no se dedica, como la Corte Suprema chilena, a puras cuestiones de inaplicabilidad. Formalmente son cuestiones de inaplicabilidad. O sea, en rigor, esto es casi divertido. Cuando la Corte Suprema en 1953 declaró inconstitucional la segregación racial de las escuelas en el sur, eso lo hizo a través de una decisión que formalmente fue una decisión de inaplicabilidad. Pero evidentemente no era una decisión sobre ese caso concreto, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que ha llevado al problema en Estados Unidos es una práctica de una Corte Suprema que cada vez más ha reclamado competencia para pronunciarse sobre cuestiones fundamentales y con efectos políticos generales. Claro, si la Corte Suprema
asumiera la inaplicabilidad. Y si la inaplicabilidad empezara a desarrollarse en esa dirección, entonces tendríamos un nuevo problema, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que hay más razones, y por eso, si tú me preguntas a mí cuál es mi opinión, digamos, por así decirlo, académica, yo creo que en el tiempo es poco probable que quien tenga jurisdicción constitucional no se transforme en una tercera cámara. Pero eso en el tiempo, eso puede demorarse algunas décadas, entonces tenemos tiempo intermedio para ver cómo van pasando las cosas. Por eso a mí no me parece tan grave que haya una solución intermedia de crear algún otro mecanismo, etc. Porque yo creo... la Corte Suprema hoy día cuando trata un tema, lo hace un poco con la regla que tú decías respecto de esta Cámara, que no fueran 100 personas del Tribunal Constitucional, pero un número más reducido, que son todos los miembros de la Corte que son seleccionados para determinados casos, ¿no es cierto? Al menos para la resolución de disputas dentro del proceso constituyente se hace de esa forma, una selección aleatoria de los miembros del control. Sí, de modo de impedir, o sea, ahí tienes un ejemplo, porque lo que se busca ahí es impedir que el accionar por alguna minoría en el proceso constituyente esté guiado por su cálculo estratégico respecto de la composición del tribunal que va a conocer de esa acción, ¿no? Yo creo que esa es otro mecanismo a través del cual se puede evitar o sea, dificultar que el Tribunal Constitucional se transforme en tercera cámara. Y había otro que no mencioné, perdón. Hoy día estamos en una situación que yo considero que es totalmente impresentable y que a mí me causa, no voy a decir escándalo, pero casi me gustaría decir eso, que no haya sido discutido nunca antes. Fíjate tú, en el caso de este requerimiento que acaba de ser declarado inconstitucional, sobre el segundo retiro de fondos previsional, ese fue un proyecto de reforma constitucional que cuando se votó en la Cámara, votaron a favor 130 diputados de 155. 130 de 155. Y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en un voto 5-5. Es decir, en el Tribunal Constitucional no hubo ni siquiera una mayoría que fuera contraria a la decisión legislativa. Ni siquiera una mayoría. Eso yo creo que es totalmente... O sea, eso demuestra el grado de desprecio que las reglas hoy día tienen por el principio democrático. A eso yo me refería cuando decía, bueno, nosotros consideramos que es muy simple, o que importa tan poco el principio democrático que se puede pasar por arriba de él en cualquier excusa. O sea, aquí tenemos una decisión abrumadora en sede legislativa que fue declarada inconstitucional con unos argumentos que yo creo que van a ser históricamente considerados como, bueno, esa es otra discusión. Pero el punto no es ese, sin ni siquiera una mayoría. Yo creo que también sería razonable que el Tribunal Constitucional decidiera sujeta a una mayoría calificada. Ahí sí se justifica un quórum calificado, porque el argumento o la legitimación del Tribunal Constitucional es que ellos deciden conforme a un conocimiento técnico. Y uno esperaría que la mejor demostración del conocimiento técnico, de que es efectivamente conocimiento técnico jurídico, es que logra convencer a una mayoría calificada de expertos. O sea, un conocimiento técnico que no logra siquiera convencer a una mayoría calificada de expertos, es probable que no sea un conocimiento técnico. Entonces ahí se justifica, creo yo, lo que no se justifica en el proceso legislativo, que es tener alguna regla de quórum, de que el tribunal, por ejemplo, para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, una ley, si no tiene control preventivo, tuviera que decidir conforme a 2/3 de sus votos o algo de ese tipo. Oye, y por último, para terminar cortito, Yasmín Donaire hace una reflexión que siempre es útil planteársela. Dice, esto es un juego de ajedrez de poderes. ¿Por qué es tan difícil pensar en el bienestar común? El bienestar trae consigo muchas ventajas, ciudadanos con mejor calidad de vida, posibilidad de disminuir la delincuencia, un empuje al crecimiento económico y emprendimiento. ¿Por qué es tan difícil pensar con una visión a país a 20, 30, 40 años? Y cerramos con eso, Fernando. Mira, cuando Una reflexión. el que inventó la tradición democrática moderna fue Rousseau. Y Rousseau la inventó cuando él descubrió esta idea de voluntad general. Y yo creo que la idea rousseauiana de voluntad general es precisamente lo que dice Yasmín. Es decir, ¿por qué no poner la vista en la mirada larga y tratar de encontrar reglas que sean las reglas que nos combinan a todos, en vez de que cada uno esté peleando por su chiringuito, como diría algún amigo argentino mío? Lo que Rousseau vio, Rousseau dice exactamente, casi tal cual lo dice Jazmín, porque él dice, el problema es que para dar leyes a los hombres, sería necesario que fuera posible pensar a 40 años
y actuar hoy día, ¿no? No tener intereses vinculados con los asuntos humanos, pero preocuparse de los asuntos humanos, etc. Y termina diciendo, sería necesario que hubiera dioses para dar leyes a los hombres. Porque ese es el problema central de la deliberación democrática, del principio democrático. ¿Cómo hacer emerger el interés general cuando ese interés general tiene que emerger de una discusión y decisión por personas y grupos, todos los cuales tienen su hachita que afilar, todos los cuales tienen sus intereses particulares? Y entonces, claro, la pregunta, esa es la pregunta, si uno no la toma en un sentido moral, porque claro, en moral nos podemos quedar todos haciendo la apelación, pero siempre el que está actuando mal es el otro, nunca soy yo, obvio, porque si yo no puedo pensar que yo estoy actuando mal. Entonces, si uno la toma en términos institucionales, esa es la pregunta fundamental del derecho constitucional. ¿Cómo se organiza el poder de modo tal de hacer probable que eso que Jazmín dice que sería bueno que pasara, que estamos todos de acuerdo, pase? Todo puede reconducirse a tratar de responder esa pregunta. Y claro, yo no me gusta tomarme esa pregunta como una cuestión moral. Por cierto que sería bueno que todos pudieran deponer todos sus intereses particulares y actuar por el interés general. Pero la pregunta es cómo organizar las decisiones para que la decisión que sea probable que se toma es la que va en el interés general. Y por eso yo creo, a pesar de que yo no creo que sea la mejor concebible, yo creo que el diseño del proceso constituyente es un diseño que, si todos entienden que es un proceso que no tiene vuelta atrás, ¿no? Que no puede fracasar, porque si fracasa sería muy caro para todos. Si todos entienden eso, yo creo que el diseño del proceso constituyente es uno que nos va a permitir llevar a una constitución que satisfaga por lo menos básicamente esas condiciones que ella ponía. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido muy ilustrativo, informativo, y creo que todo el mundo está muy contento. Les recuerdo que hoy día a las 6 de la tarde va a estar Diego Bardou, el coorganizador de este ciclo, y va a estar hablando sobre qué debiera decir una constitución sobre las empresas públicas. Así que los esperamos a las 6 de la tarde. Fernando, tú también estás invitado a unirte a este debate. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo hoy día en la tarde. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao.